aire. Sí, estamos al aire, Eduardo. Arranca este segundo bloque de Sin Piedad y le damos la bienvenida al doctor Ignacio Durán y al doctor Juan Pablo Della. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias, un placer estar acá. Nos pusimos a charlar un poco de fútbol, como para distender un poco. Pero bueno, ¿cómo vieron estos testimonios? Seguramente ustedes dos tienen muchísimas más historias que estas tres que compartimos. ¿Este es el tono más o menos de las historias? Buenas noches, Eduardo, Diego. Un placer compartir con Ignacio, un gran amigo, además de colega, esta noche. A ver, el tono de los testimonios, de alguna manera, evidencia lo que es la media de todo esto, que se puede sintetizar en sufrimiento, angustia, frustración. Es algo que transversal, porque de alguna manera alcanzó diferentes estamentos de la sociedad. No es un tema, como tú decías, Diego, al inicio, que involucre a grandes inversores, a gente pudiente. No, acá hay trabajadores, hay empresarios, hay profesionales. El abanico es muy importante y transversalizó toda la sociedad, digamos, de inversores. Incluso con una cuestión que, bueno, Oscar era el que más se había animado a decirlo, que se sintieron, no estafado, decía, me sentí un gil, porque confió en algo y entró en una gran depresión, que es un problema de la salud mental también, ¿no? Ahí, buenas noches para todos también. Yo coincido un poco con Juan Pablo y lo hablábamos recién fuera de cámara. Es muchísima gente damnificada de todos los estratos sociales. Obviamente hay gente que lo hacía como inversión para tener más dinero de lo que ya tiene, y hay gente, como dijiste, Eduardo, y me tocó a flor de piel varios testimonios que los compartimos y que los hablamos, que gente que realmente perdió absolutamente todo. Y lo que más me sorprendió, no sé a vos, Juan Pablo, después de acceder a las declaraciones de los imputados, cómo ninguno se pone en el lugar de la víctima ni 10 segundos. Hasta por falsa modestia, por lo que fuere, por la galería, como se dice. Es como escuchar un testimonio de una persona que te diga... Para generar simpatía a la opinión pública, o sea, desde lo más superficial. Desde lo más superficial, incluso hasta como estrategia, con un fiscal que después te puede imputar o no, pensar, decir, no sé qué pasa con estas 4.300 personas o un poquito menos, y sí ser más importante que perdí este auto o no pude ir al supermercado, con los testimonios que tenemos nosotros, a mí realmente me hace mucho ruido. Eso mismo, tenés razón. Ahora yo que tuve la oportunidad de escuchar todas las declaraciones en fiscalía de los principales involucrados, no me había percatado, de tener razón, de que nadie se puso, ninguno de los imputados se pone en el lugar de la víctima. Incluso, como decís vos, la viuda de Basso dice, no, mi problema es que no pude ir al supermercado. Y yo en ese momento pensaba, che, pero hay gente que lo perdió todo, hay gente que tenía para un tratamiento del cáncer o que tenía para dejarle a su hija cuando no estuviera, y ninguno de los que van a ser imputados hace alusión a eso, ¿no? Ahora, muchos repitieron algo que es la estafa más grande de la historia del Uruguay. ¿Eso es así? Yo creo que sí, en la historia reciente del Uruguay no hay antecedentes de una maniobra delictiva de estas características. Estamos hablando de 4.200 personas, que son familias que hay atrás de esas personas, de esos inversores, en principio de 400 millones de dólares, que sería el pasivo, el monto que esos ahorristas invirtieron. Esto se enmarca también en una sucesión de hechos similares, digo, porque no hay que olvidarse que está también la estafa de República Ganadera, la estafa de Larrarte. Estamos hablando que entre las tres estamos en el entorno de los 600 millones de dólares. Que seguramente si sumamos a todos los presos que hay en este momento en el Uruguay por hurto, no llegan a esa cifra. De ninguna manera. A todos, ¿eh? Y muchos de ellos seguramente no tuvieron el beneficio que van a tener mañana, quizás si todo se da como se prevé, las dos mujeres de gozar de una prisión domiciliaria, por ejemplo. ¿Qué se puede esperar? ¿Cuáles son los delitos por los que van a ser juzgados? Hay un tema que me interesa aclarar antes de entrar en ese punto, que tiene que ver con la información que las víctimas, que los abogados que representamos a las víctimas pudimos acceder. El fiscal no nos comunicó oficialmente cuáles delitos va a imputar, en qué consiste el pedido de formalización. Sí sabemos extraoficialmente que se imputaría un delito de estafa y de lavado de activos para Pablo Carrasco y un pedido de prisión preventiva para Carrasco, porque está el fiscal mandatado a hacerlo cuando imputa un delito de lavado de activos que tiene una mínima de 2 años. ¿En qué condiciones? Porque eso es algo que a la gente le interesa, porque dicen, bueno, prisión efectiva, y termina en una chacra, con beneficios, con... Eso resorte del Ministerio del Interior.
y se imputaría, para terminar con lo que sería el pedido de formalización, un delito de estafa continuado a Daniela Cabral y Ana Yeudikov, y se pediría, hablo en condicional porque no tenemos la información oficial, prisión domiciliaria total para ella. Ya que estoy en el tema y como titular, es una imputación respecto a las señoras Yeudikov y Cabral muy benigna, que a mi juicio no condice con lo que surge de la carpeta investigativa. En la carpeta investigativa hay elementos por demás suficientes, evidencias contundentes que que mandatan al fiscal, porque el deber de formalizar es un deber legal cuando hay elementos objetivos que dan cuenta de la existencia de un delito, y esas evidencias deberían determinar que esa formalización no sea solo por estafa respecto a las mujeres, sino que se amplíe a asociación para delinquir, insolvencia societaria Vos me contabas, fraudulenta. por ejemplo, por el tema del lavado de activos, que hay un boleto de reserva firmado para la compra de un apartamento en Positos que lo hace la esposa de Pablo Carrasco, y que después termina siendo Pablo Carrasco el que gira el dinero, pero el boleto de reserva está firmado por la mujer. Exacto. El argumento que, reitero, manejó el fiscal, no directamente a quien habla, sino a otros colegas, es que no tipificaría lavado de activos respecto a las mujeres porque las letras de cambio para la compra de los inmuebles urbanos y rurales la firmaba Pablo Carrasco. O Gustavo Basso. Basso. Pero en el caso de Ana Yeudikov, la compra del apartamento en Positos por $390.000 con plata de Hernandarias, el boleto de reserva lo suscribe ella. Y después ella, como promitente compradora, indica que la compraventa se haga en favor de los dos hijos, que también los coloca en una situación bastante incómoda. Lo mismo pasó con un apartamento en Punta del Este que se compró en marzo, cuya promitente compradora fue Ana Yeudikov, y después cuando se escritura, efectivamente, ella indica que se escriture en favor de sus hijos, volviéndolos a colocar en una situación bastante incómoda, porque eso sería, en principio, también una situación de lavado que les cabería a los hijos. En materia de lavado de activos, el dolo, o sea, la intención de cometer el delito se infiere. Eso lo dice la ley, no lo digo yo. Entonces también los hijos de ambos matrimonios están en una situación bastante incómoda. Eso que acabo de señalar es un elemento por demás suficiente como para pedir la formalización. El fiscal no lo va a hacer, no por un elemento jurídico, sino por un elemento estratégico, táctico, que no compartimos. Habría que ver cuáles son las razones, que hoy no conocemos, para no pedir la formalización por el delito de lavado, a la vez de que está asociación para delinquir y la insolvencia societaria fraudulenta por demás probada en la carpeta. Pero eso no lo va a pedir mañana. No lo va a pedir mañana. ¿De qué penas estamos hablando? ¿En tiempo? Bueno, lo que pasa es que, como dice Juan Pablo, la imputación de lavado parte de los 2 años y después el delito de estafa parte de los 6 meses a 4 años. No son penas altas realmente en términos de dosimetría penal. Esto no es culpa del fiscal, ni mucho menos. Es Totalmente, la ley. pero vos me estás diciendo, por Pero, ejemplo, que las dos mujeres pueden tener una prisión domiciliaria de 6 meses. Sí, perfectamente. ¿Y después se terminó? Y perfectamente se puede terminar con los 6 meses, sí. Si bien comparto mucho de lo que dice Juan Pablo, yo creo conocer hace mucho tiempo a este fiscal. Y creo y espero también que esto sea solo algo inicial, una formalización provisoria, y creo que tiene y van a surgir más elementos para que estas calificaciones jurídicas se amplíen. Y también no tengo ninguna duda que puede caber el delito de asociación para delinquir, y estoy convencido que mandos medios, gerentes también tienen que responder penalmente, porque esto no fue solo de las 4 personas que aparecen en la placa, de los 3 que van a ser formalizados mañana. Acá hay mandos medios, hay gerentes que tuvieron responsabilidad, y no tengo ninguna duda que este simplemente es el primer escalón. Bueno, algunos ahorristas lo decían, Matías, que fue el último, lo decía de forma más explícita, que ellos entienden que no puede haber pasado todo esto sin otro tipo de complicidades, y de alguna manera le exigían a la Fiscalía que había otras puntas en las cuales investigar. ¿Están de acuerdo con eso? Sin duda. A ver, esto obviamente no es posible llevarlo adelante si no es con la complicidad, con la coautoría, porque acá más que complicidad hay coautoría de mandos medios, los tomadores externos, muchos de ellos que contribuyeron a que ocurriera lo que ocurrió, van a ser citados, van a ser indagados y van a ser imputados según nos adelantó el fiscal. El fiscal dividió la investigación en 2 partes, primero con los actores
principales. Que son los 3 ya conocidos, y después, bueno, van a venir los mandos medios, familiares, tomadores externos que deberán responder también penalmente. Respecto a la dosimetría penal que señalaba Nacho recién, a ver, si bien el delito de estafa, que es el que se le imputaría a Carrasco y a Yudikov y a Cabral, tiene una máxima de 4 años, no es menor que ese delito de estafa vaya acompañado en régimen de reiteración con otros delitos, como puede ser el de lavado de activos, que tiene una dosimetría que oscila entre los 2 años y los 15 años, con un delito de asociación para delinquir, que tiene máximas de 10, con un delito de insolvencia societaria fraudulenta, que tiene máximas también de 10 años, o de quiebra fraudulenta, que tiene máximas de 8. ¿Por qué? Porque cuando hay reiteración delictual, el fiscal está obligado a imputar, es decir, a solicitar condena por el delito mayor, por el delito mayor, que se puede sobrepujar la pena del delito mayor, en el caso del lavado de activos, que es 15 años, ¿tá?, hasta las 2/3 partes de esa pena, si hay delitos que concurren y fueron cometidos en un lapso de 10 años, como es el caso. Pero mirá, yo te voy a pelear con una cuestión por el tema de la legislación. No pelees a los invitados. No, claro, porque máxima de 15 años. Pero vuelvo a las mujeres, estafa 4 años máxima. Si una mujer, el marido, la quiere obligar, o la obliga, porque la coacciona para que le lleve 15 gramos de pasta base, o 15 gramos de marihuana, o 20 gramos al Comcar o a alguna cárcel, ¿tá?, tiene una mínima de 16 meses y una máxima de 10 años. 10 años puede terminar presa una mujer porque es coaccionada por su pareja o su marido por entrar 20 gramos o 30 gramos a una cárcel. Y acá vos tenés a alguien que se puede haber llevado 380 millones de dólares y va a tener una máxima de 4 años. ¿Sabés la cantidad de personas que tengo yo, Eduardo, privados de libertad en prisión preventiva, y te dicen cómo estos tipos están libres y yo estoy acá? Esos son los verdaderos giles. Y no, ahí voy a discrepar con Óscar. Los verdaderos giles son esos que lamentablemente por lo que es, por cómo son las leyes o por lo que es la dosimetría, esta gente que estafó a muchísima gente, muchísimos uruguayos, hoy están caminando los más campantes, pobrecitos, algunos no pueden ir al supermercado y se tienen que ir de grupos de redes sociales, lo cual debe ser muy doloroso, supongo yo. Pero yo pensaba en esta cantidad de gente que realmente lo perdió todo, y sin embargo, porque los plazos, porque es una carpeta muy voluminosa, porque la investigación es compleja, y esto hay que decirlo, requiere de información, exhortos, UIAF, Banco Central, todo este lapso de ellos están perfectamente tranquilos y en la comodidad de su casa. Y yo le quería hablar a Óscar que habló, que no tengo el gusto de conocerlo, damnificado, que se sentía un gil. Yo creo todo lo contrario. Estos delitos requieren, no es cualquier engaño la estafa, la ley habla de estratagema, habla de la inducción en error. Estas personas fueron muy hábiles para engañar. Entonces yo lo que le diría a Óscar, como a tantos otros, es que no fueron ningunos giles, fueron engañados con una ingeniería perfecta para estafarlos. Entonces que no se sientan giles. A propósito, para seguir el hilo de Nacho, y una cuestión que discrepamos con el fiscal, al menos yo discrepo rotundamente, es que la estafa subsume la apropiación indebida. Porque que subsume la apropiación indebida significa que no va a imputar la apropiación indebida, y ahí hay un impacto en el régimen de reiteración y en la pena. Hay gente a la cual no se la estafó, son los menos. Diría que yo un 10% como mucho del pasivo. ¿Por qué? Porque a esa gente, a esos ahorristas, se le compró el ganado, se le cumplió lo que estaba establecido en el contrato, tienen sus animales registrados en el DICOSE, los inventarios que se van haciendo, la información preliminar marca que los animales existen, pero cuando vencieron los plazos del contrato no se les reintegró el dinero invertido ni tampoco las rentas. Y ahí se configura la apropiación indebida y no estafa. Esa pantalla que tenían con los bonistas y con los pulistas es el medio, es el engaño, el estratagema que utilizaron para enganchar a los otros, que son la gran mayoría, que son un 75% del pasivo, que son los que compraban terneros y que pensaban, porque se los decían y los contratos así lo establecían, que quedaban en la misma condición que los bonistas y los pulistas, que iban a tener ganado registrado a su nombre, porque decía el contrato que así iba a ser, que podían ir a ver su ganado cuando quisieran. Bueno, esos son los verdaderos estafados, pero hay un grupo
no menor, que no fueron estafados y respecto a los cuales se configuró apropiación indebida. Y es deber del fiscal imputar apropiación indebida también, cosa que mañana en principio no haría. El hecho de que esto haya generado cierta conmoción pública, más allá de, como decían ellos, notaron cierto silencio de algunos sectores que, según los damnificados, deberían haber hablado un poco más. ¿El hecho de esta conmoción pública puede beneficiar a los damnificados? Sí, yo creo que sí. Obviamente, en una sociedad tan chica, yo sí, no creo que la justicia sea permeable, pero sí, sí la jueza que mañana le va a tocar decidir qué hace con estos pedidos y qué hace con las medidas cautelares, es evidente que mira prensa, que va al supermercado y sabe lo que es Conexión Ganadera y sabe que esto ha sido una maniobra gigantesca donde ha quedado muchísima gente que ha perdido todo. El fiscal creo que también debe estar pensando a esta misma hora, no tengo ninguna duda que está mirando el programa además y debe estar pensando que sobre sus hombros tiene una gran responsabilidad porque hay muchísimos uruguayos que también están esperando que sobre su actuación, bueno, haya algún tipo de respuesta a todo lo que perdieron. Claro, porque si no queda la sensación esa, hoy los perjudicados por Conexión Ganadera han armado cuentas en las redes, ellos dicen, bueno, hoy llevamos 230 días de impunidad. Si no, esa es la sensación de que puede quedar en la sociedad, de que, bueno, puede haber alguien que estafe en 250 o 380 millones de dólares y queda la sensación de impunidad, ¿no? Yo sé que puede ser una investigación compleja o algo, pero lo hablamos fuera de micrófonos. Si esto fuera algo narco, a ver, lo chapan, al otro día está preso, van a buscar al hijo, el hijo está preso. Los bienes, acá, esto arrancó en febrero, y todavía no ha existido una sola incautación de los autos de alta gama que tienen todo el círculo de la familia Basso, que hay como Carrasco. un pedido de incautación de 13 vehículos de alta gama que no, el fiscal todavía no ha accedido. Exacto, todavía no se efectivizó ningún embargo en sede penal. Se pediría mañana un embargo sobre bienes, muebles e inmuebles que en su conjunto ascenderían a unos 16 millones de dólares. Pero eso debió ocurrir bastante antes. Si fuera otro delito precedente que se estuviera investigando, un delito vinculado al narcotráfico, cuando digo delito precedente a un delito de lavado de activos, en este caso la estafa lo es, la apropiación indebida lo es, la realidad hubiera sido otra. No solamente respecto de los bienes, sino también respecto a las personas que fueron utilizadas como testaferros para recibir esos bienes. Acá son los hijos. Digo, lo hablábamos fuera de cámara, si fuera un narco el imputado y le pasa todos los bienes a su hijo, ese hijo del narco, si es mayor de edad y no está declarado incapaz, va a terminar preso como el padre. Y eso es lo que debería ocurrir acá. ¿Pero por qué no ocurre? Porque estamos hablando de delincuentes de cuello blanco. Y eso es lo que hay que terminar. Acá hay que darle el mismo tratamiento a esta investigación que se le da un tratamiento por un delito vinculado al narcotráfico. Y eso no está ocurriendo porque la realidad marca que es así. Ahora, Sí, respecto a lo que decía Nacho, porque hay un temor en algunos ahorristas que por el tema de lavado de activos los bienes sean decomisados y vayan a la Junta de Droga. ¿Cuál es la opinión jurídica ahí? Te diría que no hay un criterio unánime al respecto. De hecho, he hablado con colegas que tienen una posición sobre qué pasaría en caso de haber un decomiso, cuál es la actitud que tomaría el fiscal. Lo que yo hablé con el fiscal, y lo puedo decir, no es ningún secreto, es que se le va a dar prioridad con todas las cosas que recupere, con todos los bienes que encuentre y con los embargos a las víctimas. Obviamente cuando se trata de bienes cuyo origen es el lavado de activos, generalmente terminan siendo decomisados y bueno, van para el Estado, después van para la Junta Nacional de Drogas, se terminan rematando. Acá se contempló especialmente que hay una situación muy particular con muchas víctimas, el fiscal dio esa palabra e incluso también, porque esto tiene otra pata que mañana no tiene nada que ver, pero que es realmente importante, y vos lo hablabas en los números, Eduardo, de qué pase también con el proceso concursal. Eso va a ser muy importante también, con los embargos que se pidan en el concurso, con lo que surja de la sucesión de Basso y poder arrastrar todos esos bienes al concurso para después sí repartir con el criterio que el síndico decida, ¿no? Bueno, de eso quería hablar porque calculo que ustedes deben estar en contacto con sus clientes y debe haber una gran ansiedad porque calculo que algunos no tienen tiempo para recuperar esa plata. Bueno, hablamos casos más extremos quizás de tratamientos oncológicos, gente muy mayor, alguien que estaba planificándolo para una jubilación. ¿Qué expectativas hay de recuperación? Sí, a ver,
¿Cómo se maneja expectativas, esa ansiedad también? Claro, ¿no? es difícil, hay que estar administrando emociones de forma continua. Nosotros desde febrero que arrancó todo esto, estamos haciendo un trabajo jurídico y psicológico respecto a nuestros clientes. La perspectiva de cobro la vamos a saber de forma más clara cuando el síndico presente la lista de acreedores y el inventario con los activos de Conexión Ganadera, porque ahí vamos a tener la relación activo-pasivo, vamos a ver qué déficit efectivamente hay, qué perspectivas porcentuales de cobro hay, y respecto de eso están los 16 millones de dólares que se van a pedir mañana de embargo sobre bienes, que es esperable que vayan a la bolsa, a la garantía común de los acreedores, para que se puedan satisfacer sus créditos en el concurso. Respecto a lo que planteaba Ignacio en un escenario de lavado de activos y de incautación y decomiso de bienes, acá no hay que llegar al decomiso, porque justamente cuando se decomisan los bienes en sede penal, es ahí cuando van a la Junta Nacional de Drogas, cuando el delito precedente es un delito vinculado al narcotráfico. Acá no se llega al estadio del decomiso y se va por un artículo de la ley de lavado de activos, que es el 58, que establece que cuando hay terceros de buena fe que fueron perjudicados, que fueron víctimas de esos delitos precedentes, y esos bienes pueden resarcir el daño que se les originó, esos bienes deben ir a resarcir a esos terceros de buena fe, que en este caso son las víctimas de los delitos precedentes. ¿Cómo se hace eso? Se incauta a través del embargo que se va a ejecutar mañana, y después, a través de una sentencia de condena, estaría el título de propiedad para que esos bienes vayan a la bolsa y después el síndico los administre y lo distribuya a prorrata de los acreedores en función de sus créditos. El problema, más allá de que muchas veces el carril jurídico no va de la mano de lo que decías vos. Digo, yo tengo casos de gente muy mayor que me dice no puedo esperar. Claro. Y hoy el resultado, me lo dice así, lisa y llanamente, para lo que te pagué es para que vayan en cana. Porque ya no puedo esperar los plazos de la Dan por perdido quizás. Perdí, los quiero ver presos. Hay otras personas que tienen un poquito más de margen económico o etario y te dicen, bueno, confío en la justicia. Como dice Juan Pablo, somos administradores de emociones constantemente. La gente está muy ansiosa, todo el tiempo quiere una respuesta, todo el tiempo quiere, a ver, y hay audiencia, y qué pasa. Es realmente muy complejo, es realmente desgastante también. Pero bueno, lo que te decía recién, a mí me pasó que al principio muchos especulaban con quiero recuperar algo, por favor, y hoy tengo un grupo no menor de gente que me dice, ya perdí, no confío en nada, por favor que vayan presos. Queremos agradecerles a los dos por haber estado con nosotros. Mañana a las 9 de la mañana va a haber una primera definición de este caso de Conexión Ganadera, y de corazón, por lo menos, nosotros esperamos que sea favorable para los ahorristas, que son las víctimas. Así que muchísimas gracias a los dos. Gracias a ustedes, un placer. Gracias por la invitación. Eduardo, antes de ir a la pausa, recuerden que en el bloque que viene se viene nuestro panel, va a estar Javier Máximo Boni, Martín Rivero como siempre, y Karina Núñez va a estar acompañándonos. Hoy vamos a estar charlando de esto y de muchísimos temas más. Hoy fue un día con muchísimas novedades. Muchas novedades. Se aprobó en comisión la ley de eutanasia, se suspendió el proyecto Neptuno. Mañana hay novedades también sobre el caso de Penades. Nombraron a Mariana Mota, bueno, no sé, hoy de las 6 de la tarde para acá pasaron 200 millones de cosas, así que vamos a tratar de poner un poco de actualidad, y les queremos recomendar nuevamente que ya está en Uruguay la Academia del Real Madrid, la academia anual más grande de nuestro país. Son más de 500 niños y niñas de nuestro país entre 6 y 18 años que, ¿sabes dónde entrenan? En el Estadio Charrúa. Está espectacular. Hoy tenemos solo vestuario de Charrúa. No he ido, pero los he visto en imágenes, están, la verdad, fuera de serie. Mirá la pilcha, los guris, es increíble. Pero tenemos novedades. Primero que nada, que quedan muy poquitos lugares para este segundo semestre. De verdad, si tienen niños o niñas en esta edad, averigüen, ahí tienen el 092-372-355. Pero además, los viajes, Eduardo. Sí, van a ir, ya fueron 4 veces al Mundial y van a un Mundial que hace la Academia de Fundación Con Real todas Madrid. las academias de todos los países. Exacto, lo hacen nada menos que en la Ciudad Real, donde entrena el Real Madrid, y ahí se pueden cruzar con el Fede Valverde, con Mbappé, te puedes sacar, si querés, te puedes sacar una foto. No, cada uno va a querer lo que se ¿sabés tira cómo? con las 2 piernas para adelante. Enloquecen, ¿eh? Claro, aparte con una pilcha divina, la verdad la pasan muy bien los gurises. No solamente se fomenta la competencia deportiva, sino también el compañerismo y los valores, que está buenísimo. Así que ahí tienen 092-372-355 o @futbolprogram.uy. No, nos queda un último bloque de Sin Piedad, así que quédense con nosotros que ya venimos.